Altísimo, altísimo, eres mi Dios. Altísimo, 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 eres mi Dios. Dios les bendiga. Nuevamente estamos una vez más trayendo esa palabra fresca de parte de nuestro Dios, esperando siempre que esa palabra que usted va a recibir sea como ese receptor de buenas noticias, de buenas nuevas. Así que vamos a hacer una palabra de oración. Antes de todo, ponerlo en las manos de Dios. Esta palabra, las ovejas del redil. Sabemos que las ovejas son del Señor y Él es nuestro buen pastor. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. El tema es las ovejas. Vamos a orar. Ahí usted en casa va a utilizar su velo. Las hermanas tienen su velo ahí listo, su Biblia, para poder escudriñar la palabra del Señor, para que meditemos en ella. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de poder exponer tu palabra, Señor, de predicar las buenas nuevas, buenas noticias, Señor, aquellas almas que serán alimentadas, porque reconocemos que Jesús es el buen pastor, el que tiene cuidado de su rebaño, de sus ovejas. Padre, que esta palabra hoy no retorne a ti vacía, sino que haga el propósito por el cual va a ser enviada. Lo ponemos en tus manos el tema de hoy. Respáldanos a través de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Las ovejas. Lo vemos ahí, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Su palabra dice que podemos meditar en ella, porque ahí nos parece que está la palabra, la vida eterna. Y ciertamente que en ella podremos atesorar esa palabra. Le damos también la bienvenida a mi hija Catherine, también que va a estar con nosotros compartiendo algunos de los versículos para que juntas, usted ahí en casa con su familia reunidos, podamos desarrollar una vez más un tema hoy. Las ovejas. Catherine, me lees en el libro del profeta Ezequiel. ¿Qué nos enseña Dios a través de su palabra? Ezequiel 34, 15 al 16. Yo mismo cuidaré a mis ovejas, las haré reposar. El Señor Dios lo ha dicho así. Buscaré a la perdida, iré por la descarriada. Cuidaré a la herida, fortaleceré a la enferma. Protegeré a la gorda y fuerte, las pastorearé con justicia. Mire qué importante es el tema de poder ser enseñados. A veces somos olvidadizos o alguna vez hemos leído la palabra, pero se nos olvida y una vez más Dios a través de ella nos recuerda que Jesús es el buen pastor. Dios, Él promete asumir el cargo de un buen pastor que cuida ese rebaño, que cuida de su familia, así que no tema. Yo le traigo una palabra de aliento hoy. No tema, no tema su corazón por lo que está viviendo, por lo que está aconteciendo, por la circunstancia, por las adversidades. No tema, Dios es su buen pastor. Él la va a cuidar, Él le va a infundir ese aliento que a diario lo necesitamos para seguir adelante. Debemos de reconocer que Él es nuestro pastor, que Él tiene cuidado de los suyos, que dentro de un redil todos somos ovejas, diferentes clases de ovejas, lo vamos a ver aquí a través del desarrollo de esta prédica. Cómo podemos caracterizarnos nosotros de acuerdo a nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos hoy? Vamos a escudriñarnos, vamos a evaluarnos.
Cada uno de las ovejas obtiene los beneficios de parte de Dios si permanecemos dentro de una congregación. Si permanecemos como ovejas dentro de un redil, obtendremos los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios, Catherine? La protección, la seguridad, el alimento, el ser pastoreadas, el recibir todas las bendiciones de parte del Señor. Dios, aparte de darnos protección, como Él es el buen pastor, también Él nos guía por sendas, por buenos pastos, por el camino correcto. Como somos ovejas de su prado, debemos de dejarnos corregir por ese buen pastor. Él nos da la mejor calidad de vida, pero recuerde, si permanecemos dentro de ese redil, fuera de ese redil, te expones a peligros, te expones a que el enemigo te haga pedazos. Por eso, como ovejas, debemos desarrollar características de la oveja que le agrada al Señor, de aquella que da su vida, que va a buscar la que se había perdido y la encuentra y sana sus heridas. Vamos a ir, después de esta pequeña introducción, vamos a ir al punto número 1. Vamos a mirar la primer oveja. Catherine, ¿me ayudas? La primera oveja es la oveja perdida. Lucas 19:9 nos dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. La oveja perdida es aquella que se extravió, es aquella oveja que estuvo en su momento en su redil, pero se extravió. ¿Cómo nos extraviamos nosotros, Catherine? Nos extraviamos cuando vamos por el camino incorrecto. Nos extraviamos cuando creemos que por sí sola nosotros nos podemos defender del lobo, que nos creemos que nosotros la podemos sin la ayuda de Dios. Pero su palabra dice que fuera de Dios nada podemos hacer. Fuera del redil, fuera del alcance de Dios, fuera de la protección de Dios, nos exponemos a muchos peligros. Hoy en día vemos cómo hay ovejas perdidas, pero son ovejas. Lo que pasa es que se extravían en otro rebaño, andan perdidas en otro lugar, andan perdidas en el lugar incorrecto, andan en el rebaño incorrecto y por eso no encajan como oveja, por eso no se desarrollan como oveja. Debes de entender cuál es tu lugar, donde Dios te asignó como esa oveja dentro de ese redil. La oveja perdida es ayudar al que se ha extraviado. Lo mirábamos ahí en el versículo, lo leías, Catherine, el versículo, cómo nos enseña que Jesús es el buen pastor y como el buen pastor le interesa llevar su reino a los perdidos. Señor dice, yo vine a buscar los que se habían perdido. Ese es el propósito, ese es lo que Dios quiere, buscar al que se había perdido, a llevar a su reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Estuvimos extraviados, mas Cristo nos rescató. Estuvimos como ovejas descarriadas, mas Cristo dio su vida por amor a nosotros y en ese rescate Él pagó precio de sangre. Ahora Cristo nos ha rescatado y tenemos una nueva forma de vida. La oveja necesita entender que necesita los cuidados del buen pastor. Necesita la oveja escuchar la voz del pastor. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces, hoy estamos con el tema las ovejas. ¿Qué clase de ovejas somos nosotros? ¿Cómo vamos a desarrollarnos dentro de un rebaño? Al escuchar la voz del pastor en este redil tenemos un buen alimento de palabra.
Todos nosotros somos alimentados por la palabra y tenemos dentro de cada congregación, dentro de cada redil, se ha asignado un pastor. Jesús es el pastor de los pastores, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Pero hay asignaciones, hay delegaciones pastorales también dentro de un redil, dentro de un rebaño. Aquí hay un pastor. Entonces, la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Esa es una de las primeras cualidades que un pastor puede reconocer si esa oveja es obediente, si esa oveja escucha la voz de su pastor. Vamos al siguiente punto. El punto número 2 es la oveja descarriada. Primera de Pedro 2:25. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Han regresado porque estábamos descarriados, estábamos sin la protección divina, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ausentes de Dios. Había algo que nos separaba y eso se llama pecado, la separación entre Dios y el hombre. Ese pecado hacía que nosotros nos descarriáramos. Ahí lo miramos en el libro de Primera de Pedro, que debemos de rectificar el camino. Para la oveja descarriada, ¿cuál es la medicina? Es rectificar su camino. El que se descarría es aquel que se aleja del redil, del pastor y del rebaño. Podemos entender o puedo darme a entender en esta tarde donde podemos desarrollar este tema de esta oveja. Cada una de nosotros va a ir viendo y escudriñándose cuáles son esas cualidades. ¿Seremos ovejas descarriadas? ¿Seremos ovejas, lo que miramos, la oveja perdida? Porque la oveja perdida, Dios no te va a ir a encontrar, Dios te va a ir a buscar, pero la que se descarríe por su propia cuenta, porque se extravió del camino correcto. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso debemos de permanecer dentro, porque aunque sea el buen pastor, pero si nosotros no somos la buena oveja, entonces no se puede desarrollar la obra del Señor en tu vida. Por eso tantos fracasos, tantos tropiezos, tantos errores que has cometido. ¿Por qué? Porque eres como esta oveja, como lo dice en la Biblia. Eres oveja descarriada, necesitas rectificar tu caminar, tu firmeza de tus pies. Y eso me habla a mí del testimonio. Cuando habla de rectificar el camino, es de rectificar nuestro testimonio, porque a veces tenemos un testimonio que no concuerda con lo que podemos hablar o lo que podemos decir a los demás. Tiene que ser enfocado, tu caminar tiene que ser evidente, tu testimonio evidente de a quién estás siguiendo, si estás siguiendo a Cristo o estás siguiendo las cosas temporales, lo que te apasiona, lo que te lleva a la perdición, te estás encaminando por el camino incorrecto, estás apresurando tus pies a hacer el mal. ¿Qué es lo que tienes que rectificar hoy? Dios te está hablando a ti. Vamos al siguiente punto. Punto número 3, oveja herida. Isaías 1:5. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Mire la importancia del por qué Dios pone pastores. ¿Por qué Dios pone pastores en cada congregación? No podríamos ser nosotros pastores si no hay ovejas, pero tampoco si no hay ovejas no puede haber pastores.
Entonces, esto es recíproco. Esto se tiene que dar en común acuerdo. Si usted pertenece a este rebaño, usted va a reconocer que somos sus pastores, que nosotros debemos alimentarlo. Así la oveja cuando está descarriada, esta oveja se expone a peligros y eso lleva a que la oveja debe de permanecer dentro de un redil, dentro de un rebaño, para que no te expongas al peligro. Fuera de la cobertura que nosotros brindamos como pastores de protección, seguridad, fuera de ese rebaño, hay muchos cosas que te pueden suceder, muchos peligros. Por eso tienes que darte cuenta la importancia del por qué estás bajo una cobertura pastoral. No es antojadizamente, no es porque, es que queremos los diezmos, es que queremos ver llena la iglesia. No, si el beneficiado o la beneficiada eres tú. Tú eres la que alcanzará mayor bendición. ¿Por qué? Porque estarás dentro de una cobertura de protección, una cobertura de seguridad, donde vas a ser alimentado con pastos verdes, con buen alimento, no con suciedad, no con cosas que no te van a alimentar, no te van a sustentar. Miren la importancia, el por qué el pastor cuida de sus ovejas contra el lobo, contra las acechanzas del enemigo. Tienes que estar bajo esa cobertura. La importancia de la oveja es que reconozcas que está bajo autoridad. Porque no podríamos hacer mucho nosotros como pastores si no te dejas cuidar, si no te dejas pastorear, si no te dejas apacentar. Entonces, por eso la importancia, número uno, para que rectifiques en tu caminar es que tienes que reconocer que tienes una autoridad. En este caso, tienes autoridad pastoral, el pastor y su servidora, su pastora. Amén. Reconocer que tiene autoridad sobre ella. Reconozca su voz y le sigue. ¿La voz de quién? Del pastor y le sigue. Otra de las cualidades de una oveja que rectifica su caminar es que reconozca que allá fuera de ese redil, fuera de ese rebaño, va a encontrar peligros. Estamos en un tiempo difícil, Catherine, hoy, donde fuera de la presencia del Señor hay peligro, no hay seguridad. Por eso nosotros como ovejas de ese buen pastor, Cristo Jesús es nuestro buen pastor, debemos permanecer dentro de la presencia del Señor. Fuera de su presencia podemos ser destruidos, podemos ser despedazados. Por eso la importancia de reconocer que Jehová es nuestro pastor y nada nos hará falta. Siguiente punto, Catherine. Siguiente punto es la oveja enferma. Salmo 23 del 1 al 4 nos dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me infunden aliento. Medios de protección. ¿Cuáles son esos medios de protección? Cuando la Biblia menciona la oveja enferma, a esta oveja enferma necesita los recursos, necesita los medios de protección de parte del Señor. Ese Salmo 23, ¿quién no conoce esa palabra? ¿Quién no ha leído en su momento de angustia, en su momento de dolor, en su momento de frustración, cuando se ha encontrado enfermo? Yo creo que todos, ese es el primer salmo que viene a su mente, a su corazón, cuando usted está atravesando una enfermedad. Porque en el valle de sombra y de muerte es porque alguien está enfermo, es porque Cristo Jesús te va a conducir de su mano
para que atravieses ese valle de sombra y de muerte, donde sientes que estás desprotegida. Por eso necesitas hoy esos medios de protección en tu vida. ¿Cuáles esos medios? ¿Cuál es ese recurso que puede estar a tu alcance? La presencia de Dios, el buscar a Dios en ese momento. Jesús, el buen pastor, le habla a la oveja que está enferma, a esa oveja que necesita de los cuidados del médico por excelencia, del médico llamado Jesús. Nosotros, cuando alguna vez han estado enfermos, inmediatamente acudimos al doctor, acudimos a un centro hospitalario, acudimos a un centro médico, sea público, sea privado, y entonces acudimos, pero se nos olvida primeramente buscar el recurso, buscar el medio de protección que es Cristo Jesús. Busquemos su callado, nos infundirán aliento. ¿Para qué? Para seguir adelante, para reconocer que no estamos solos, que no estamos desprotegidos, que Dios está con nosotros y va a hacer que atravieses, porque es necesario en medio de la prueba. Es necesario que atravieses el valle de sombra y de muerte, pero no temas, te dice el Señor, porque Dios está contigo, no te abandona, no te dejará en ese lecho de enfermedad, no te dejará postrado en esa cama. Su palabra dice que hay enfermedades que no son de muerte, sino que Dios las permite para que el nombre de Cristo sea glorificado a través del poder de la salvación y de la sanidad. Dios saldrá a tu rescate. Tal vez te encuentras en esa condición y tú puedes decir, yo soy esa oveja enferma, con dolor, enferma de resentimiento, enferma de falta de perdón, estoy angustiada, estoy desesperada, pero en esa enfermedad, aún en medio de esa enfermedad, Dios está dándote el recurso de protección que necesitas. Dios está hablando hoy a cada uno que sintonizó esta transmisión, no por casualidad. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, en Dios hay esa palabra que llega a tiempo, porque la palabra del Señor da libertad, trae rescate, trae restauración a tu vida. Necesario que la palabra del Señor hoy la recibas, que abras tus oídos, que abras tus sentidos espirituales, para que seas como ese receptor a esa palabra fresca de parte de Dios, esa palabra que necesitas. Toma aliento tu corazón, tu alma. Vamos a continuar, Catherine, con la oveja enferma. Esa oveja enferma necesita esos medios de protección, necesita, y Dios se los dará. Dios suplirá tu necesidad conforme a lo que tú lo creas, aumentará tu fe. Dios dice, fortaleceré a la oveja enferma. Catherine, Dios ahí está hablando, porque como Él tiene cuidado de la descarriada, de la perdida, de la oveja enferma, de las que miramos ahí en el libro de Ezequiel, que nos habla Ezequiel, habla a los pastores. A los pastores Dios les habla y le dice, vas a tener cuidado de cada una de las ovejas, de acuerdo a la condición de cada una de ellas. Dios fortalecerá la oveja enferma. Dios está dispuesto a darte los recursos para que tú busques, anheles esa búsqueda en tu corazón, esa necesidad de estar en la presencia del Señor, de congregarte. Los medios de protección de parte de Dios son que Dios te ama, reconocer que el amor de Dios es genuino, verdadero y que Dios te ama. Reconocer que Dios te cuida. ¿Cuáles son esos recursos de protección? Los cuidados de Dios, el amor de Dios, que Dios te protege, que Dios te defiende contra cualquier
cualquier situación Dios te defiende. Los medios de protección del hombre son que Él te cuida y te protege hasta donde llegan sus limitaciones. Como humanos, como pastores, nosotros los cuidamos, los protegemos, pero tenemos una limitación, la cual Dios no tiene esa limitación. Dios es infinito, Dios es poderoso, el amor es más que el amor humano que podemos brindarte nosotros. El hombre te puede fallar, el hombre te puede traicionar, el hombre te puede defraudar, pero Dios no te va a defraudar, no te va a abandonar, no te va a dejar sin protección. El pastor de los pastores te cuida, te protege, te defiende ante cualquier peligro. Dios es el que te defiende. Vamos profundizando ya en el tema, ya vamos más adentro de desarrollar ese tema. Catherine, qué bien esa compañía que tú me brindas hoy, el poder dejarte a ti ese legado, el poder trasladarte a ti ese legado de poder enseñarle al pueblo, poder instruir al pueblo, porque Dios capacita, Dios llama y Dios capacita a aquellos que Dios ha asignado un llamado. Así que gracias por estar aquí también en esta compañía con los hermanos y hermanas que están en sus hogares. Qué bendición el que usted abre sus puertas, no solo las puertas de su casa, sino las puertas de su corazón, de sus oídos, para recibir esa palabra de parte de Dios. Qué alegría me da. Yo sé que usted tal vez ahí esté en casa y está contento también, igual que yo estoy contenta hoy. Tal vez podrían decir, somos pocos los que nos sintonizamos la transmisión de la pastora. Somos pocos, somos muchos, no lo sé. Soy Dios el que pone el querer como el hacer y usted es el que va a beneficiarse. Porque la palabra del Señor nos alimenta, nos limpia, nos purifica. Usted hoy se está limpiando, usted hoy está alimentándose de buen pasto. Catherine, ¿me ayudas? Continuamos con el punto número 5, es la oveja engordada. Ezequiel 34:20 nos dice, por tanto, así les dice el Señor Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Mire ahí, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Aquí no estamos viendo de cómo somos, de nuestro cuerpo. Es que Catherine es la oveja flaca porque es bien delgadita y yo soy la oveja gorda porque tengo más años. Me he comido más comida o porque estoy más aumentada de peso. No, la Biblia lo estamos dando el enfoque espiritualmente, no nuestra condición física. Usted dirá, allá va la oveja gorda, allá va la oveja engordada, allá va la oveja flaca. No, no me estoy refiriendo a la condición física, sino a la condición espiritual. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo Dios va a hacer diferencia? Dios va a juzgar entre la oveja engordada, aquella que solo se alimentó, pero no digirió la palabra. Porque una cosa es, Catherine, que comamos y comemos con gula, sin digerir lo que estamos comiendo. Por eso, ¿cómo podemos ser nosotros esa oveja engordada que no está digiriendo el alimento, que no sabe ni qué clase de alimento está comiendo? Cuando andamos de un rebaño en otro, andamos de una congregación en otra, y allá nos dan la palabra de la escatología, y comemos y nos engordamos de la palabra de la escatología, de esa palabra. Pero de repente vamos a otra iglesia y allá en otra iglesia nos dan otro tipo de alimento. Entonces también lo comemos, pero de ahí no nos satisface lo que comemos. El alimento espiritual no es suficiente. Sentimos que no sea suficiente, entonces tú buscas otra congregación. Y yo he escuchado personas decir,
es que me vine de aquella congregación porque ya no me estaba alimentando. Pero si la palabra del Señor dice que la sumatoria de tu palabra es verdad, y si en una iglesia hay una palabra, hay palabra fresca, hay palabra, hay alimento, ¿por qué no te sientes satisfecha? ¿Por qué no te sientes satisfecho? ¿Por qué no sientes que el alimento fue suficiente? ¿No será que tú no estás digiriendo la comida, digiriendo el alimento espiritual, que te empachaste, que comiste tanto, tanto y no lo asimilaste la palabra del Señor? No entendiste el mensaje, no lo comiste, pero tú dices, ¿y de qué habló el pastor? Ah, no sé. Yo solo me senté ahí, yo me alimenté, pero no sentiste, no saboreaste la palabra del Señor, el alimento, si fue dulce la palabra, si fue amarga como la medicina, pero necesaria para tu vida. Porque muchas veces los mensajes no nos gustan. Y esos mensajes dicen, ay, qué amargo ese mensaje. Ay, sentí un mal sabor de esa palabra que dieron. Qué fuerte estaba esa palabra, qué fuerte estaba ese mensaje. Lo sentí como amargo, como palabras de amargura. No, lo sentiste porque tu paladar se llenó de amargura. Lo sentiste así porque tu paladar ya perdió la sensibilidad espiritual. Entonces ya nada es suficiente. Te pueden predicar 1, 1000 mensajes, pero ya nada te satisface, ya nada es suficiente para tu vida. Por eso que andas buscando de lugar en lugar ser alimentado y te equivocaste. Solo un enfermo que cambia de cama, pero continúa el mismo enfermo. Necesitamos la medicina que viene de parte de Jesús, el buen pastor. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos que el buen pastor nos quite la amargura. Necesitamos que el buen pastor nos quite el resentimiento. Necesitamos que el buen pastor, el que pastorea nuestra alma, quite de nosotros todo lo que no le agrada. Cuando el alimento no es suficiente, hay varios síntomas en la oveja engordada, en la oveja que indica que esta oveja está enferma, que está empachada. Hay ovejas que están empachadas, están gordas, bofas, pero algo bofa, Catherine, alguien que tiene una gordura bofa es alguien que no tiene, es algo que su cuerpo solo está como inflado, como gordo, de apariencias, pero no está bien alimentado. Una persona bofa, una gordura bofa, es aquel cuerpo que está gordo, que está inflamado, que está hinchado, pero los nutrientes no los tiene. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes, tiene una gordura ficticia, una gordura bofa, porque los nutrientes no llegaron a alimentarlo de una forma correcta. Solo es gordura, pero no está bien alimentado. Necesita estar con los nutrientes, con el alimento que lleve los nutrientes, que lleve las vitaminas, que lleve lo correcto. Pero llenarnos, comer y comer, comer, comer y comer de algo que no te va a nutrir tu cuerpo, te estás enfermando espiritualmente. Hay varios síntomas que pueden indicar que una oveja está enferma. Uno de los síntomas, Catherine, es la pérdida del apetito. No come, no bebe, ya no quiere congregarse, ya no quiere asistir a una iglesia, ya no quiere ser alimentado por los pastores. El hermano lo invita, la hermana le invita, fulano de tal, vamos a la iglesia. No, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy desanimado, estoy desanimada, ya no quiero nada, no tengo apetito espiritual por la palabra del Señor, no quiero beber
no quiero participar de la Santa Cena. Eso es una oveja engordada, una oveja que está enferma, que dice, no, no quiero participar de la Santa Cena, no quiero beber el vino, no quiero comer el pan. Está enferma y hay personas que hay Santa Cena, se convoca el día de Santa Cena, el primer domingo de cada mes, el pastor hace el llamado a las ovejas, el pastor convoca a las ovejas, hermanos, hermanas, el primer domingo de cada mes tenemos culto de Santa Cena, ven y participa del alimento espiritual, de comer el pan y beber el vino, pero las ovejas no quieren venir. No, no, el próximo domingo que no hay Santa Cena voy a ir. Eres una oveja engordada, estás enferma espiritualmente. Otro de los síntomas, porque hay varios síntomas que pueden indicar que una oveja está engordada, que el alimento no es suficiente, que no se siente satisfecha. Otro de los síntomas es el cambio de comportamiento y esa oveja se estanca. Se limita a poder dar más de lo que ella puede dar. Se aísla de las ovejas. Entonces, cuando una persona se aísla de la congregación, se aísla de los hermanos, eso representa que una oveja está enferma, es una oveja engordada. Se aísla de los demás. Y yo he escuchado personas que dicen, yo aquí oro en mi casa, pastora, yo no necesito ir a una iglesia, yo aquí voy a orar, yo aquí Dios me escucha, yo aquí me voy a postrar, yo aquí voy a danzar, yo aquí voy a alabar. No, necesita tener un rebaño porque la oveja no es solitaria. La oveja convive en un compañerismo llamado el rebaño. La vida de la oveja no es una vida solitaria, es una vida de un compañerismo, de hacer cuerpo con otras ovejas. La oveja que está enferma se aísla. Las ovejas deben de permanecer unidas en un redil, pues solo así el pastor puede protegerla. De ninguna forma otra puede proteger el pastor una oveja si no está unida al rebaño, a las demás ovejas, y no puede ser protegida si está fuera del redil. Vamos con el siguiente punto, Catherine. Punto número 7. Oveja cansada. Mateo 11:28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Vamos, la oveja, el punto número 6, Catherine, íbamos, el punto número 6. Me adelanté. ¿Me ayudas ahí? Oveja fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La oveja fuerte. Ajá. Oveja fuerte, este es el punto número 6. Vamos con el punto número 6. Ya se me quería adelantar al punto número 7, pero vamos con buen tiempo. Vamos al punto número 6. ¿Qué nos dice o qué nos enseña esa oveja? ¿Cuál era, Catherine? La oveja fuerte. Fuerte, aquella que dice, por eso el Señor dice, en medio de mi debilidad, diga el débil, fuerte soy. En medio de nuestras debilidades, decía el apóstol, en medio de nuestras debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Entonces, diga la oveja débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por nuestros propios méritos? No. Por lo que, es que soy fuerte porque voy al gimnasio. Es que soy fuerte porque no me mira el cuerpo que tengo. Soy alta. No, es que no estamos hablando de la condición física. Estamos hablando de lo espiritual, que en medio de tu debilidad, entonces Dios dice, te voy a hacer una oveja fuerte, que vas a resistir el trato de las circunstancias, que vas a resistir el trato de cómo se te esté tratando. Puedes decir, es que a mí me están tratando mal, pastor. Ahí en esa congregación hay gente que dice, a mí me tratan mal, pastor, en esa congregación.
pero soporta el trato, soporta la disciplina. Es que lo que pasa es que no nos gusta, Catherine, soportar la adversidad. No nos gusta, pero cuando nosotros soportamos la adversidad, soportamos el clima adverso, las tempestades, porque cuando eres oveja, tú estás en un redil, pero tú estás a la intemperie del cambio del clima. Puedes estar debajo del sol, puedes estar debajo de la lluvia, pero por eso la oveja fuerte tiene que soportar el trato de lo que le está aconteciendo a su alrededor. Pero si eres débil y dices, ay, si es que yo no puedo soportar ya tanta cosa, tantas situaciones, tanta prueba, yo no soporto ya más esta vida, ya no quiero. No, entonces eres una oveja débil, necesitas ser una oveja fuerte. Ya basta de estarnos minimizando. Ya basta de estarnos nosotros restándonos ese amor, porque ya Cristo dio la vida por sus ovejas. Y entonces, ¿por qué menospreciamos el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz? ¿Por qué menospreciamos el valor que Dios te dio a ti? Y ahí es que toda la vida andamos lamentándonos, toda la vida andamos, ay, es que yo no sirvo para nada, es que yo no valgo, es que yo voy a esa iglesia pero no me toman en cuenta, es que yo soy la oveja negra del rebaño de mi familia, yo soy esto y lo otro. Y nosotros mismos te estás atando con tus propias palabras, te estás atando con los dichos de tu boca. No basta que tengamos un buen pastor para salvarnos. Basta que seamos también una buena oveja. Porque Dios lo da todo. Dios es el buen pastor. Por eso dice, no basta con que Dios esté dando todo si nosotros no damos todo también. No basta que Jesús sea el buen pastor si nosotros no somos la buena oveja. Tenemos que ser buenas ovejas para que podamos juntos desarrollarnos dentro de ese redil. Necesitamos también ser una buena oveja, porque si las ovejas se dispersan, aunque el pastor sea bueno, no será capaz de poder atender todas las ovejas. Aquí nos estamos relacionando. No basta que tengamos un buen pastor, a los pastores seculares, los pastores que Dios ha puesto en cada congregación. No me estoy refiriendo a Jesús, el buen pastor. No me vaya a malinterpretar hoy lo que yo estoy diciendo, porque muchas veces malinterpretamos a nuestra conveniencia lo que decimos. Pero yo no me estoy refiriendo a Jesús, el buen pastor, que no basta que Él nos salve o nos proteja. Si Él ya lo dio todo, Él es omnipotente y es omnisciente. Él te va a proteger donde Él alcanza, la protección de Dios alcanza más allá de tus propias limitaciones. La misericordia de Dios no tiene fin, es perdurable. Me estoy refiriendo al buen pastor de una congregación, su pastor, su pastora, que no basta que nosotros nos demos por entero si usted no es una buena oveja, si usted no llena las características de una buena oveja, que aunque el pastor sea muy bueno, pero no será capaz de poderla atender y poder protegerla a todas si las ovejas se dispersan. Pero si las ovejas permanecen unidas, permanecen dentro de un rebaño, ese buen pastor sí la va a proteger y la va a defender a todas sus ovejas. El buen pastor no abandona a sus ovejas ante el peligro. Jesús es el buen pastor. Él no permitirá que las ovejas sean amenazadas. Vamos hoy sí al punto número 7, Kate, y con este punto ya terminamos. Oveja cansada. La cansada era yo. Mateo 11:28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados.
vengan a mí y yo los haré descansar. La oveja cansada. Cansada. Y la cansada, dice Catherine, me hiciste reír ahorita. Y la oveja cansada era ella. Ya se había adelantado al punto número 7. Mire, pero no. Dios va a renovar tu fuerza, Catherine. No, es broma. Estamos haciendo algo ameno aquí para no estar tan aburridas tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra del Señor lo llena todo, Katy, llena todo nuestro corazón, esa alegría. Yo me siento alegre, yo me siento feliz de poder traerle esa palabra al Señor. Aunque 2 o 3 estén mirándola, no me interesa. Me siento feliz, me siento alegre, porque la palabra del Señor trae alegría, trae regocijo. Aunque sean 2, a veces me miro ahí, solo están conectados 20 personas y somos una congregación numerosa, pero yo digo, el Señor habló a las personas que se conectaron, a esas personas Dios las escogió, pero ahora yo te invito que si tal vez tú no te conectabas a estas prédicas, tal vez tú no, es que se me olvida, pastora, la hora, cuando ya digo, a ver, ya se ha pasado la hora del mensaje, pero yo te invito que retomes nuevamente estas transmisiones y te conectes de forma virtual, porque la palabra del Señor va a fortalecer tu vida. Estábamos, Katy, en la oveja cansada, aquella que dice, ay, ya no quiero más, como dice aquel canto, cansado del camino, aquel canto que dice, ya estoy cansada, agotada de tanto, pero ven al Señor, deposita sobre Él tus cargas, porque Dios te hará descansar por buenos pastos. Dios hará que reposes, Dios hará que encuentres ese descanso que tu alma necesita, porque tal vez tu cuerpo físico está cansado, tu alma también, pero tu espíritu debe de ser avivado hoy, debes de fortalecerte, necesitas el buen pastor. Dios nos invita a recuperar el aliento, a las ovejas que están cansadas, ¿qué necesitan? Recuperar el aliento para continuar en el largo camino que les espera y transformar un trabajo cansado en un trabajo en una productividad espiritual con propósito. Entonces, esas almas cansadas, estás cansado, agotado, necesitas encontrar el reposo de tu alma. Necesitas depositar esas cargas en Dios hoy. Deposítalas. Al terminar esta prédica, ve a tu lugar donde tu intimidad, dobla tus rodillas, ora y dile, Señor, yo estoy en esta condición. He escudriñado tu palabra, he sido enseñada a través de tu palabra y he encontrado que hay una condición dentro de mí de una oveja cansada, agobiada, que no encuentra reposo su alma, pero hoy yo voy a depositar todas mis cargas en ti, porque ligera es mi carga, dice el Señor, ligera, deposita sobre mí tu carga, dice el Señor, yo te haré descansar, encontrarás esos pastos verdes donde necesitas reposar. La oveja que está cansada debe anhelar los tiempos de refrigerio. Debes de anhelar esos tiempos de refrigerio, aquella frescura que da el Espíritu de Dios. Yo hoy me siento alegre, me siento con regocijo, porque siento que estamos en el refrigerio, que Dios nos hace habitar, a la oveja la hace habitar en tiempos de refrigerio, tiempos de calidad de vida, tiempos de esperanza, tiempos de reposo. Lugares delicados pastos, Dios te hará descansar, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia, confortarás mi alma angustiada, encontrarás el bien y la misericordia, dice el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuándo? Cuando cobres aliento de parte de Dios, de parte del Espíritu. Su vara y su cayado te infundirán alientos.
permite descansar en lugares de pastos verdes. Su vara y su callado le infundirán alientos. ¿Me ayudan con las conclusiones, por favor, ahí? Mis hermanos que están ayudándonos. Con las conclusiones vamos a ir punto a punto de cada una de estas ovejas. El tema, las ovejas. El libro de Ezequiel habla a los pastores del cuidado que debemos de dar a cada oveja. La oveja descarriada, la oveja perdida, la oveja engordada, la oveja enferma, la oveja que dice Dios va a hacer diferencia entre la oveja engordada y la oveja fuerte. La oveja fuerte, la que en medio de su debilidad reconoce que el poder de Dios se va a perfeccionar en su vida. Me ayudan ahí con las conclusiones, por favor, me las ponen ahí en las pantallas para poder ir enumerando una a una. Ahí entonces podemos ver el tema de hoy, la oveja, las ovejas, cada una de las características que conlleva. Cada una de estas ovejas, podemos ver la oveja perdida, la oveja descarriada, aquella que tiene que rectificar el camino correcto, la oveja engordada, la que tiene una gordura bofa, la que solo se alimentó, pero no digirió lo que comía. Nosotros al escuchar la palabra del Señor nos alimentamos espiritualmente, pero debemos de digerir con ello, digerir lo que comemos. No cualquier comida podemos comer, comida de la calle, comida chatarra, comida espiritual que no tiene los nutrientes necesarios. La oveja herida, la oveja perdida, la oveja enferma, la oveja fuerte, la oveja cansada. La oveja cansada, Dios te hará descansar en lugares de delicados pastos, te hará reposar, te hará encontrar ese reposo que tu alma necesita. Su vara y su callado te infundirán aliento. A la oveja cansada necesita cobrar ánimo tu corazón. Necesitas dejarte vendar las heridas, la oveja que está herida por la circunstancia, por algo que le hicieron en el pasado, en el presente, qué sé yo, pero necesitas que Dios venda tus heridas, esa oveja herida, necesitas la protección de Dios, necesitas permanecer dentro de un redil, porque fuera de ese redil, fuera de ese rebaño no encontrarás protección, no encontrarás seguridad. Vamos a orar hoy y ponerlo todo en las manos del Señor. Si ya identificaste cómo está cada una de tus condiciones, si ya identificaste cómo te encuentras, eres oveja heridas porque te hicieron algo, eres oveja descarriada, eres oveja enferma, eres oveja perdida, eres oveja fuerte, que eres fuerte en medio de tu debilidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu condición? Vamos a orar. ¿Qué te parece? Yo te voy a invitar que oremos juntas hoy y hablemos con sinceridad delante del Señor, de acuerdo a tu condición. Puedes seguir tu oración en tu casa. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esos cuidados, esos recursos de protección que nos das. Gracias por encaminarnos con el camino correcto. Gracias porque nos instruye, nos enseña, nos capacita, Señor, a poder rectificar si hemos ido por el camino incorrecto. Queremos hoy rectificar nuestros errores. Queremos ser esa oveja fuerte, aún en medio de la debilidad, que podamos decir, diga el débil, fuerte soy. Que tu vara y tu callado nos infundan aliento. Que a pesar del cansancio físico, el cansancio emocional, el cansancio espiritual, que tal vez agobiados por alguna circunstancia, agobiados, Señor, por algo que nos ha acontecido, por alguna angustia, alguna enfermedad, seas ese buen pastor que nos infundas el aliento, que nos hagas, Señor, habitar en lugares de reposo, Señor. En el nombre de Jesús, yo hoy vengo bendiciendo la vida de cada uno de los
que están escuchando esta transmisión, que están ahí mirando esta transmisión también, Señor, de una o de otra forma, sean ministrados por medio de tu Espíritu Santo dentro de sus hogares. Hasta allá vaya la protección, la seguridad, el reposo, que podamos depositar sobre ti todas nuestras cargas para que sea ligero nuestro andar, nuestro caminar en Cristo Jesús. Gracias por rescatarnos, gracias por ser esa oveja dentro de esas 99 que estamos ahí, aún de esa una que se había perdido, somos nosotros, Señor, que tú diste tu vida en rescate de nosotros. Gracias por ser el buen pastor que tiene cuidado de sus ovejas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Sea bendecido en sus hogares. Gracias por abrir las puertas de su casa, de su corazón. Y comparta esta prédica con su familia, con sus familiares. Compártala, así como compartimos a otras situaciones, otras cosas. Dígale, te voy a compartir a mi familiar, voy a compartir esta prédica. Sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios les bendiga. Una generación que una generación